cirugía ya con respecto al agua y electrolitos. Siempre es importante cuando nosotros vamos a aprender algo ver el por qué vamos a aprender esto, ¿no? El agua y electrolitos. ¿Ya? Todos los días ustedes están ingiriendo con sus alimentos agua, electrolitos, proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿correcto? Y no se ponen muchas veces algo que estén en un sistema de dieta, decir tantos gramos de proteína, tantos gramos de carbohidrato, tanto de agua y todo. Simplemente de forma automática, de acuerdo a un régimen que ya los seres humanos tenemos establecido de una alimentación de 3 veces al día, con desayuno, almuerzo, comida, y a veces de comidas puede ingerir agua o algún otro nutriente, alguna fruta. Entonces ya tenemos un esquema todos los días de ingresos, de aportes. De igual manera, los egresos son prácticamente automáticos, con la diuresis, con las deposiciones, con el sudor, con la misma ventilación. Entonces estamos haciendo egreso del agua, electrolitos y una serie de sustancias de desecho, ¿correcto? Entonces eso es lo que todos los días nosotros estamos haciendo prácticamente en forma no inconsciente, pero que no nos ponemos a analizar completamente. Cuando nos enfrentamos a un paciente quirúrgico, ahí viene el detalle, ¿no? El paciente quirúrgico, porque el paciente quirúrgico tiene una serie de peculiaridades. Por ejemplo, ¿cuántas horas de ayuno ese paciente tiene que tener para entrar a una sala de operación? Acaban de almorzar, ¿no? ¿Inmediatamente el paciente se puede operar, someterse a una anestesia general, sí o no? No, ¿por qué no? ¿Alguien me puede decir por qué no? ¿Cuál es el motivo por el cual a un paciente se le deja un ayuno de mínimo 4 horas, lo ideal es entre 6 y 8 horas, ¿no? Le viene en el examen entre 6 y 8 horas ese periodo de ayuno. Algunas tendencias dicen no, 4 horas, pero lo que siempre se requiere son 4 a 6 horas, 6 a 8 horas de ayuno. ¿Cuál creen ustedes que sea el motivo por el cual a este paciente se le deja sin comer este periodo de tiempo? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? Por el contenido gástrico, ¿no? Hay contenido gástrico dentro del estómago y durante la intubación se estimula el vómito, el paciente puede vomitar y ese contenido pasar a los pulmones y producirse una patología que se llama aspiración. ¿Ah? Aspiración. Neumonía de tipo aspirativa, ¿correcto? Entonces, para evitar eso, el paciente tiene que estar en un periodo de ayuno. Salvo excepciones, ¿no, doctor? Pero un paciente que tiene un accidente de tránsito y acaba de almorzar y está todo roto, tiene que entrar, o sea, salvo excepciones, ¿correcto? Pero si es una cirugía, por ejemplo, doctor, se le acaba de romper el aneurisma de la aorta abdominal, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, esos son casos excepcionales. Y una apendicitis, una colestitis, incluso una apendicitis está que vomita, dolor, todo, ni ha comido. ¿Cuánto come desde ayer? ¿Entiendes? Entonces, siempre estos pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica están en un periodo de ayuno. Entonces, definitivamente, cuando no hay ingesta por vía oral de por lo menos líquido, el paciente va a entrar en un proceso de deshidratación, que tiene una deshidratación leve. Por eso es que todo paciente que va a ser operado le ponen un suero. ¿Y cuál es? El cloruro de sodio 9%, que es una sustancia isosmolar, o sea, parecida a la osmolaridad del plasma, y por lo tanto el paciente se va a hidratar antes de empezar una intervención quirúrgica. Termina la operación, sale la anestesia y el paciente no va a comer. ¿Por qué no come?
salvo que sea una anestesia local, una anestesia regional, una cosa así, igual le dan 6 horas de ayuno. ¿Por qué no come inmediatamente el paciente? ¿Por qué? Porque la anestesia general hace ilio también, disminuye el peristaltismo, usted tiene operación de vesícula, apéndice, y le dan de comer y inmediatamente va a vomitar. O sea, es un periodo de recuperación de todo el tubo digestivo, y mientras se metabolizan los anestésicos, el paciente no puede comer, por lo menos un día. Y ese día tiene que tener un soporte. Entonces, por eso es la necesidad de nosotros aprender a administrar el agua y los electrolitos adecuadamente cuando este paciente está en esas ventanas. Le han hecho una resección intestinal y una anastomosis, el paciente no come 3 días. ¿Correcto? Y esos 3 días tienen que darle soporte. No, el paciente ya tiene 7 días sin comer, ¿qué hacemos? Ya tenemos que pensar en un sistema de nutrición, enteral, parenteral, ¿correcto? Además de la hidratación. Entonces, ojo, eso es el motivo por el cual nosotros tenemos que aprender balance hidroelectrolítico y tenemos que aprender también nutrición. Cómo nutrir a nuestros pacientes. El paciente tiene una fístula, doctor, le han operado, tiene una fístula intestinal de gasto alto o bajo, como quieran. ¿Cómo se tratan las fístulas? Con nutrición. Por eso que tenemos que aprender. ¿Ya? En cuanto se restituye el tránsito intestinal, el paciente empieza a comer por sus propios medios, o sea, no tiene ninguna restricción, simplemente todos los soportes se retiran. Esa es la importancia por el cual en cirugía nosotros tenemos que aprender a manejar el agua y los electrolitos, o sea, hacer un buen balance. Estos son algunos datos que definitivamente ustedes tienen que manejar con respecto al porcentaje de agua en el organismo. Por ejemplo, de 10 a 16 años los varones 57% de agua, las mujeres, ¿no? Más de 60%. ¿Qué quiere decir? Cuanto menos edad hay más porcentaje de agua. De acuerdo al sexo, ¿quién tiene más agua? Los varones por la parte muscular. Las mujeres un poco menos de agua, ¿por qué? Por la grasa. Distribución de agua en el organismo. En promedio, el agua en el organismo va a corresponder a ¿cuánto por ciento? Al 60%, ¿correcto? O sea, siempre cuando ustedes tienen estos datos, tienen que imaginarse a un paciente de 1,70 m de altura, con 70 kilos y en una posición anatómica, con las palmas hacia adelante y los pulgares hacia afuera. Entonces, esos datos que les dan tanto por tanto es de ese paciente, 1,70 m, 70 kilos y en posición anatómica. ¿Ya? Ese es el paciente que siempre les van a dar los datos. Imagínense uno que tiene un problema de acromegalia, ¿no? O uno tipo ese de la selva, ¿cómo se llama el gigante del Perú? Tipo Margarita, o sea, ya ahí es diferente. ¿Correcto? Tienen que ir siempre a un paciente ideal, a un paciente estándar. Y ese es el estándar del paciente que ustedes tienen que manejar. Entonces, en ese paciente, 60% de agua corporal corresponde a más o menos 42 litros. Dentro de las células, 28 litros, el 40%. En el extracelular, 14 litros. En el plasma, 3,5 litros. Y en el espacio intersticial, 10,5 litros. Entonces, esos son los datos que tienen que manejar. Los electrolitos son sustancias que disueltas en agua se disocian en partículas pequeñas con carga eléctrica positiva o negativa y se denominan iones. Esas son fórmulas para transformar gramos en mil equivalentes. ¿Ya? Por ejemplo, ya sabemos el porcentaje de agua que tenemos en los diferentes compartimientos. Ahora, los electrolitos, ustedes tienen que recordar siempre que el electrolito y el ion intracelular es el sodio. ¿El intracelular cuál es? El intracelular es el potasio y el extracelular es el
sodio. Entonces, estas son concentraciones en el espacio extracelular. Y dentro de los fluidos intracelulares siempre es el potasio el que predomina. ¿Correcto? Ahora no escucho mucho, pero antes, cuando yo empezaba a estudiar medicina, cirugía y todo eso, algunos asistentes decían, cuando hay una intervención quirúrgica, una laparotomía, por ejemplo, se corta, ¿no? Y al cortar rompes, es como romper globitos, y al romper los globitos, ¿qué rompes? Células, y al romper células sale el potasio del intracelular al espacio intersticial o al extracelular, inmediatamente es absorbido y el nivel de potasio se eleva en el organismo. Esa es una teoría, pero si ustedes hacen un dosaje de un paciente antes de la operación y exactamente después de la operación, el nivel de potasio es el mismo. O sea, no es tan cierto. Por eso que algunos en sus indicaciones postoperatorias ponen dextrosa y hipersodio y no ponen potasio. Yo sí les pongo potasio porque el paciente necesita potasio, porque no se ha logrado demostrar completamente que la lisis o la destrucción celular, esto conlleva a que aumente el potasio del plasma, o sea, el nivel plasmático de potasio. O sea, ¿ya? Pero ya ustedes saben de que algunos les pueden argumentar eso, pero definitivamente un paciente en el postoperatorio necesita dextrosa, hipersodio y calio, o sea, necesita agua, un poco de glucosa, necesita sodio y necesita potasio, que son sus indicaciones. Por eso cuando están pasando visita le dicen, a ver, indicaciones del paciente, se acaba de operar, NPO, no puede comer, le ponen dextrosa al 5%, agua estirada 1000, hipersodio 1, calio 1. Eso le pasan a tantas gotas, o le dicen 2 frascos y medio o 3 frascos para todo el día. Entonces, eso tenemos que nosotros entender por qué se le pone eso, o por qué se indica eso, de dónde viene esa indicación. Porque ustedes todos los días ahora van a estar con pacientes operados, entonces van a tener esa cantaleta todos los días, dextrosa, hipersodio, calio, NPO, dextrosa, hipersodio, calio, ¿correcto? Entonces, tenemos que entender por qué es eso. Ya, composición de los fluidos a nivel del tubo digestivo, la saliva, por ejemplo, tiene, ¿cuál es el pH de la saliva? 7, volumen en 24 horas, 1500. Concentración de 1000 equivalentes de la saliva, sodio tanto, cloro tanto, potasio, ¿ya? Jugo gástrico, se van dando. El jugo gástrico, la saliva, el pH de la saliva, ¿cuánto es? 7. Es un pH neutro. El jugo gástrico, de 1 a 4. Y el pH del jugo intestinal, jugo biliar y jugo pancreático es 7.4, 7.6. ¿Qué quiere decir eso? Ligeramente alcalino, para contrarrestar el pH ácido del estómago. ¿Correcto? Entonces, el jugo gástrico y el jugo biliar y el jugo intestinal en volumen representan más. Y el jugo gástrico tiene un pH ácido y con los pHs alcalinos prácticamente llegan a 7, o sea, para estar dentro de del pH normal, ¿ya? pH neutro, ¿correcto? Entonces, eso ya es un dato. ¿Cuál es la producción de saliva? 1500 más o menos en 24 horas, jugo gástrico 2400, jugo intestinal, biliar, pancreático. En líneas generales, la bilis y el jugo pancreático es más o menos 1000 a 1500, acá está un poquito corto, ¿no? Causas que incrementan la pérdida de agua: taquimia, fiebre, ambientes calientes, quemadura, diabetes, diarrea, cirugía, vómitos, respiración gástrica, fístulas entéricas, diaforesis, traumatismos, diuréticos, insuficiencia suprarrenal, diabetes insípida. Estas son situaciones donde se incrementa la pérdida de agua. Mucho cuidado con el vómito. Ahora, con respecto a la cirugía hace que el paciente pierda agua, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué?
Porque la piel es una barrera. Cuando se abre la piel, se empieza a perder también agua, ¿correcto? Por evaporación. ¿Qué tipo de cirugía pierde más líquido? ¿Una cirugía convencional o una cirugía laparoscópica? Una cirugía convencional. Incluso antes hacían unos cálculos, y hasta ahora ustedes pueden hacerlo, pero ya hay pocas cirugías abiertas que duren 7, 8 horas. Un paciente con una cirugía o una incisión mediana supraintraumbilical, abierto el paciente, los intestinos todos expuestos y todo, y el anestesiólogo tenía que ir calculando la pérdida insensible que existía en una laparotomía y por ese periodo de tiempo. ¿Para qué? Para hacer la reposición del líquido que perdió. ¿Correcto? Ahora las cirugías con toda la tecnología es más corta, generalmente laparoscópica, y este dato se maneja, pero la reposición ya es menos, ¿no? Menor. Concentración de electrolitos en los líquidos corporales, vamos a ver que en el plasma tenemos 138 a 142, potasio, cloro y el bicarbonato. Estos dos elementos entran a tamponar los elementos positivos, ¿no? Los iones positivos. Pero acá lo que nos interesa siempre manejar es el sodio y el potasio. Entonces, cuando ustedes le hacen un dosaje a un paciente de sodio y potasio plasmático, que lo pueden hacer con electrolitos en plasma o con un agar también, ¿no? Van a ver que el sodio debe estar dentro de en el líquido cefalorraquídeo. Miren, la saliva hay menos sodio, ¿no? En el jugo gástrico y el jugo pancreático. Miren, en la bilis, en el jugo pancreático, en el yeyuno, en el ilio y en el sudor. A pesar de que el sudor, ¿de qué sabor es el sudor? Salado. ¿Ya? Solo hay 45.000 equivalentes de sodio y de potasio 4.5. Pero si ustedes tuviesen una fístula, por ejemplo, biliar, una fístula pancreática o una fístula intestinal, miren, la pérdida de sodio y de potasio es bastante alta. Por eso tenemos que nosotros considerar reponer eso, ¿correcto? En cambio, la pérdida que ustedes tienen por el sudor de 1000 equivalentes es pobre, o sea, no es tan significativo. Cuando ustedes tienen un paciente con una deshidratación, por ejemplo, por una gastroenterocolitis, o tienen una fístula pancreática, ahí sí al paciente tienen que manejarle bien el agua, los electrolitos. ¿Ya? Por eso es cuando ustedes, por ejemplo, hacen una actividad de deporte y inmediatamente después, ¿cómo tienen que recuperar su pérdida en el organismo? ¿Agua? ¿Solo agua o algún electrolito adicional? A ver, ¿deportistas hay acá o no? Deportistas calificados, de alta competencia, a ver. Todos sentados, hermano. A ver, ¿quiénes alguna vez han practicado un deporte? ¿Cómo reponen? ¿O qué les recomiendan? A ver. Solo agua, ¿no? Por eso esas fórmulas que tienen, por ejemplo, el Gatorade, ¿qué más tienen? Powerade, ¿qué más? Esporade, ¿no? Tienen glucosa y además de la glucosa, ¿qué es lo que tiene? Electrolitos y en cantidades bastante significativas. Si el paciente tiene una insuficiencia renal, va a tener problemas con el sodio, con el potasio, porque se le va a incrementar. Pero si ustedes no tienen problemas renales, todo el exceso, el riñón lo va a eliminar inmediatamente. Entonces le están dando más carga innecesaria al trabajo del riñón. Pero el riñón dice que es el gran corrector de todo lo que ustedes pueden ingerir y alterar en su organismo. ¿Correcto? O sea, no es que toman un Gatorade y después, o un Powerade después de hacer deporte y van a estar pues volando con el sodio, con el potasio y con algún problema de este tipo metabólico, ¿no? No, el riñón inmediatamente lo va a corregir, pero no es necesario. Lo ideal después de hacer deporte es simplemente
agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de mili equivalentes que se pierde no es despreciable, pero es mínimo, o sea, no es tan como pareciera, ¿correcto? Composición de los electrolitos de acuerdo a mili equivalente por kilo, ¿no?, de peso. Sodio, potasio, ¿cuántos gramos tenemos de sodio? Por ejemplo, en este paciente de 1,70 m, 70 kilos, 83 gramos, ¿correcto? En una mujer un poco más, cloro, el potasio. Pérdidas ordinarias en promedio del agua y electrolitos en 24 horas. Agua, sodio, cloro, potasio. Cutánea y pulmonar, miren, más o menos 1000 de agua. Sodio, potasio prácticamente no se pierde mucho, o nada, ¿no? Es despreciable la cantidad. Renal, 1500 de agua, de sodio, miren cuántos, y de cloro. Y si toman esas bebidas, lógicamente la excreción del sodio se va a incrementar, igual del cloro, igual del potasio. Por vía digestiva, agua 200, ¿no? Sodio 4, cloro 4 y potasio 9, o sea, es menor. Donde hay mayor excreción de sodio y potasio es por vía renal. Miren, toda la lista de soluciones que se utilizaban, ahora ya no se utiliza mucho para poder hidratar a un paciente. Ahora, ¿qué es lo que ustedes conocen, por ejemplo? Dextrosa al 5%, dextrosa al 10%, y miren las dextrosas que hay, ¿no? Al 20%, al 50%, pero la que ustedes más conocen es la dextrosa al 5%, ¿correcto? Es la que más se utiliza. Incluso en algunos hospitales lo utilizan para hacer limonada. Dextrosa, lleva sus limones y ya tienen su limonada. ¿Correcto? Al 10%, al 5%. ¿Qué otra solución conocen? Hipersodio y el calio, ¿no? El hipersodio viene a ser el cloruro de sodio al 20% y el calio, el cloruro de potasio al 20%. Este es el hipersodio, este es el calio. Pero ojo, también hay al 11.7, al 14.9, ¿no?, que lo usan mucho en pediatría. Glucosa al 33.3%, que lo usan en los pacientes que tienen hipoglicemia, los diabéticos que llegan a hacer hipoglicemia en los momentos que les aplican la insulina. ¿Correcto? Y el cloruro de sodio al 9 por 1000, que no se tienen que olvidar. Antes había, miren, lactato Ringer, había sorbamin, había una serie de preparados, solución polielectrolítica, ¿no?, que actualmente ya no se utiliza mucho. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar: su dextrosa al 5%, el hipersodio, el calio, el cloruro de sodio al 9 por 1000. Eso no se pueden olvidar nunca, ¿ya? Son las soluciones que se utilizan más en cirugía. Siempre tienen que recordar que el transporte de los electrolitos es de un lado a otro de la membrana, siempre con la ayuda de proteínas, ¿no? La deshidratación, esto es leve, todo lo he corregido. La deshidratación es leve, moderada y severa o grave, ¿no? 5 al 10% del agua total del organismo cuando disminuye su hidratación leve, mediana y severa. Entonces, un paciente que va a ser intervenido y no ha estado comiendo porque tiene una patología, una apendicitis, una colecistitis o el periodo de ayuno, ¿qué tipo de deshidratación tendrá? ¿Leve, moderada o severa? ¿Cuál creen ustedes? Más o menos, a ojo de buen cubero. Una deshidratación de tipo leve. ¿Correcto? Entonces, y a esos pacientes con una deshidratación leve, ¿qué le ponen ustedes? ¿Dextrosa, hipersodio, calio o le ponen cloruro?
Cloruro. ¿Ya? Siempre, cuando llega un paciente con una deshidratación, no necesariamente que se va a operar, de repente ha estado con diarrea, está vomitando, ustedes lo ven, tiene signos de deshidratación. ¿Qué solución le indican? Cloruro de sodio al 9 por mil. ¿Ya? Eso tienen que indicar. ¿Y la dextrosa hipersodio calium en qué momento lo indican? Después de la operación. Se supone que durante la operación ya el paciente está adecuadamente hidratado y después de la operación ya no van a tratar una deshidratación, sino le van a dar el requerimiento basal que necesita el paciente por las siguientes 24 horas. Entonces ahí la cosa cambia, tienen que darle dextrosa, o sea, con la dextrosa entre el agua, un poco de glucosa y entran los electrolitos, que es el sodio y el potasio. Por eso se indica dextrosa, hipersodio y calium. Siempre hay que manejar las hiper, ¿no? La hipercloremia, la hipernatremia, la hiponatremia, la hipercalemia, la hipocalemia. Siempre hay que tener en cuenta de que ¿cuál es más peligroso? La hipercalemia, la hipocalemia, la hipernatremia o la hiponatremia. ¿Cuál creen ustedes que es más peligroso y más difícil de manejar? ¿O cuál será más perjudicial para el paciente? ¿Los trastornos del sodio o los trastornos del potasio? Del potasio. El margen es corto, más o menos de 3 a 5 mil equivalentes. Si se incrementa o si hay una depresión del potasio, puede haber un paro, ¿correcto? Uno en sístole y el otro en diástole. Pero definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del potasio. El sodio podemos manejarlo, ¿no? Si tiene hipernatremia con agua libre y si tiene hiponatremia ponerle un adicional de sodio para poder incrementar. Pero cuando ya tenemos un trastorno del potasio, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de estos pacientes. Porque se puede morir. Entonces, causas de la hiperpotasemia, causas de la hiperpotasemia otra vez, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, suplemento oral de potasio en pacientes con insuficiencia renal o cardíaca, ¿no? Un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, ¿cuánto de potasio puede manejar? 4, 5, 6. Tiene que entrar a diálisis para bajarle el potasio. No solamente la creatinina, sino el potasio. Por eso se van dializando. Entonces, un parámetro que utilizan mucho los nefrólogos es ver cómo está el potasio y la creatinina para que ese paciente ya sea candidato a diálisis, por ejemplo. Porque tienen insuficiencia renal leve, moderada, severa, y los pacientes que entran al proceso de diálisis. Esos riñones ya no están funcionando y por lo tanto tiene que tener un aparato, una máquina que pueda filtrar todos estos electrolitos y eliminarlos. Ellos sí están acostumbrados a manejar potasios altos o potasios bajos, pero ya es por una adaptación que tiene ese organismo. Pero todos los demás tenemos que tener mucho cuidado con esos niveles que son muy estrechos y que no puede haber mucha variabilidad entre la concentración del potasio. Causas de hiperpotasemia, ¿no? Anastomosis, uretroyeyunal, por ejemplo, infusiones con soluciones. Eso es, ¿qué es lo ideal los deportistas? Solo agua. ¿Ya? Con los electrolitos hay que tener mucho cuidado. Si los riñones están funcionando perfecto, no hay ningún tipo de problema renal, el riñón se encarga de eliminar todo el exceso de sodio, potasio, cloro, los electrolitos que ustedes pueden haber ingerido. Pero si no están funcionando bien los riñones, entonces definitivamente van a tener estos inconvenientes. Entonces, miren chicos, requerimientos basales. Este cuadro tienen que manejarlo ustedes perfecto. ¿Bien? En sus hospitales yo les recomiendo de que con sus profesores, ahora la siguiente clase,
conversen un poco más con respecto a los requerimientos basales que tiene un paciente de agua y electrolitos en 24 horas. Por ejemplo, ¿cuánto de agua nosotros requerimos? Entre 35 y 55 miliequivalentes mililitros por kilo por día, ¿correcto? ¿Está bien o no? Entonces imaginemos ese mismo paciente, 1,70 m, ¿no? 70 kilos, entonces en un paciente 70 kilos, van haciendo el trabajo con su calculadora, los que tienen, por 35 miliequivalentes, que es lo mínimo que necesita. ¿Cuánto sería? 2.450. Por eso ustedes van a ver, bastante habitual es colocar 2,5 frascos al día. ¿Sí o no? Dile, pone 2,5 frascos ya. Pero ya ustedes saben por qué. Porque más o menos el requerimiento mínimo en este paciente es 35 y máximo 55. Casi no van al máximo, ¿no? Siempre se trabaja con lo mínimo que necesita ese paciente. Entonces de acá, miren, está saliendo ya esa indicación que es 2,5 frascos al día. Y eso ya, incluso algunos indican por gotas, ¿no? 42 gotas al día, 36 gotas, ¿no? Pero las gotas ya lo hacen las enfermeras. Ustedes podrían en cirugía tranquilo poner, ese paciente requiere 2,5 frascos al día y se acabó. No le van a poner 2.450, ya los vuelven locas. Ya van aproximando. Pero en pediatría, cuando lleven ustedes en algún momento pediatría o cirugía pediátrica, ahí sí los cálculos son precisos, ¿no? Tanto de agua, tanto electrolitos, tanto. Ya, o sea, ahí sí hay que ajustarla. Pero en adultos se puede manejar con 2,5 frascos al día. Sodio, ¿cuánto? 3 miliequivalentes por kilo por día. Entonces, ¿cuántos vamos a necesitar? 3 por 70. ¿Cuánto es? 2.210 miliequivalentes. Y una ampolla de hipersodio tiene ¿cuánto? 69 miliequivalentes. Y ahí están las 3 ampollas. 3 ampollas de hipersodio. Que entran a cada frasco, entran una ampolla, ¿correcto? Entonces estamos más o menos en lo que se necesita. Entonces no es que salga eso mágico, ¿no? Dextrosa al 5%, hipersodio, calium 1. Ya saben por qué, porque es el requerimiento mínimo. Y si ustedes quieren jugar un poco, empiecen a modificar y hacer cada vez más preciso. O sea, si la doctora, por ejemplo, pesa 30 kilos, no va a ser igual que el doctor que está allá, que es físico-culturista, que pesa, por ejemplo, 100 kilos. ¿Me entienden? O sea, ya es diferente. Entonces hacen sus cálculos de acuerdo al peso. ¿Está bien? El potasio igual, 1 miliequivalente, 70, y una ampolla de calio tiene 27. ¿No es así? Calorías, 40 calorías por kilo. Y un frasco de dextrosa, ¿cuánto tiene? Al 5% quiere decir 5 gramos en 100 y 50 gramos en 1000. 50 gramos, si son 2,5 frascos, sería 50, 100, 125, ¿no es así? 125 gramos. 125 gramos por 1 gramo de carbohidrato, ¿cuántas calorías les da? 4. O sea, serían 500. Y 500 calorías es lo mínimo que necesita el organismo para funcionar. Doctor, yo necesito 2000, también necesitas 2000, estás estudiando y todo. Si es en exceso, ya. Si en algún momento les preguntan cuál es la cantidad mínima de calorías que necesita un organismo para funcionar, 500. Por eso que las dietas, no, yo voy a hacer dieta, no voy a comer nada hoy día, no es bueno. ¿Por qué? Porque el organismo, para hacer
todos sus procesos metabólicos, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, todos los movimientos que han aprendido ustedes en bioquímica, la formación de los ATPs y todas esas cosas. ¿Qué necesita? Un mínimo de energía, de glucosa. ¿Y lo mínimo cuánto es? 500 calorías. Entonces ahora les estoy demostrando a ustedes que lo mínimo que ese paciente necesita para que su organismo no se altere absolutamente en nada es 500 calorías. Y lógicamente va a estar echado. Postoperado no lo van a mandar inmediatamente a que haga ejercicios, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces estamos dándonos cuenta de que esas indicaciones tienen una justificación. Miren, el plasma tiene de sodio 140 mil-equivalentes aproximadamente, el suelo fisiológico tiene 154, pero el plasma también puede llegar hasta 145, ¿no? 140, 145. Entonces, por eso es la solución del suelo fisiológico tiene más o menos la misma osmolaridad del plasma y se puede administrar en forma segura, el cloruro de sodio 9 por mil. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cómo es el manejo de estas soluciones? Si ustedes tienen un problema de deshidratación o el paciente está en un shock, inmediatamente, ¿qué le ponen ustedes? Un shock hipovolémico. Está sangrando, por ejemplo, ese paciente. Le ponen cloruro. Eso le va a mantener, ¿no? Pero sigue sangrando, entonces el cloruro ya es insuficiente. Necesitan una sustancia que capte más, que sea hipertónico dentro del plasma. Ahí vienen ya los geles, ¿no? El AEMACEL, ¿no? Que vienen en frasquitos de 500, que son como unas gelatinas, ¿correcto? Sigue sangrando, no corrige todavía el problema, ya tienen que ponerle lo que está perdiendo. ¿Qué es lo que está perdiendo? Sangre, entonces tienen que pasarle sangre. Entonces el manejo de las soluciones, primero es el cloruro, luego vienen las gelatinas, como el AEMACEL, y luego viene pasarle sangre. O sea, esa es la secuencia. Pero lo primero que tienen que utilizar en cualquier caso de shock o de deshidratación es cloruro de sodio al 9%. Volumen de la saliva, jugo, ¿cuánto de saliva? 1500, bilis, ilio, colon y los electrolitos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar de esta primera conversación? Yo sé que es un tema un poco pesado, pero hay que entenderlo, ¿no? Y hay que ver el motivo por el cual nosotros tenemos que aprender eso. Uno, que nuestro paciente va a estar en NPO y tiene necesidades de agua, de electrolitos y por lo menos de glucosa. ¿Correcto? Entonces, eso tenemos que administrarlo por vía parentera. Eso es todo. Entonces, de todos nuestros pacientes tenemos que saber qué soluciones poner. Si está en estado de deshidratación o preoperatorio, de cabeza va el cloruro. Pero si el paciente está adecuadamente hidratado, ya es un posoperatorio, de acuerdo a sus requerimientos, tienen que indicarle dextrosa, con electrolitos, o sea, con hipersodio y con calcio. Ahí les he dado una fórmula de la de amarillo, donde ustedes van a ver cuánto necesita de agua, cuánto necesita de sodio, cuánto necesita de potasio y cuánto necesita de calorías. Y estamos viendo una conclusión más, es de que necesitamos aproximadamente 500 calorías mínimo para que ese organismo pueda seguir funcionando. Por eso es que también se le pone dextrosa al 5%, o sea, no es una... O sea, para esto ya alguien se le ocurrió, hizo los cálculos y era al 7, no, mejor quedamos al 5, al 8, porque usted puede decir, doctor, pero ¿por qué es dextrosa al 5%? ¿Por qué no puede ser al 10, al 15, al 20, al 2%, al 1%? Es de acuerdo a la necesidad básica y mínima a lo que necesita el paciente. ¿Ya? Porque si no, pues hubiera sido dextrosa no al 5%, sino al 8%.
¿Entienden? O sea, eso ya se estudió, ya se hizo los cálculos. A ustedes ya les dan facilito, a todos nos dan facilito, ¿para qué? Para poder aplicarlos. ¿Correcto? Es como los antibióticos, ¿no? Amoxicilina de 500 3 veces al día. Pero ¿por qué no pudo ser amoxicilina de 100, por ejemplo, 3 veces al día? Porque es insuficiente. Entonces ya se hizo los cálculos y ya hay una dosificación. Igual es en esto. ¿Ya? Ahora, vamos a la parte de nutrición. Ustedes en sus hospitales van a ver. Vamos a ponerle los escenarios, chicos. Vamos a ponerle los escenarios. Yo sé que esta hora es pesada. Se han levantado, ¿qué hora ustedes? 6, 5 de la mañana. Han llegado corriendo al hospital, no han tomado desayuno. Encima les han hecho muchas preguntas y no han podido responder y están, ¿no? Después vienen corriendo a la clase. A las justas están tomando agua. Tienen hambre. Es la vida del estudiante, ¿no? Como dice el doctor Farfán, así es la vida del artista. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo que quiero es que estén atentos, o sea, que podamos sacarle provecho a esto. Entonces, ¿cómo van a manejar ustedes a sus pacientes? Si tienen un paciente que le ponen anestesia local y le sacan un lipoma, ¿cuántas horas de ayuno va a tener este paciente? 6 8 horas. Mire, les voy a preguntar en el examen así, para que caigan todos. Y ahora sí me digan, no, el doctor. Usted tiene un paciente que le han sacado un barrito, un lipomita, le han puesto solo anestesia local. ¿Cuántas horas de ayuno debe tener el paciente antes de la operación y después de la operación? 0, nada. O sea, que coma después de que le han hecho el procedimiento. Operan a un paciente de un hemorroides y le han puesto anestesia regional al paciente. O le han operado de una hernia convencional, inguinal, umbilical. ¿Cuánto tiempo de ayuno mínimo? 4 a 6 horas. De 4 a 6 horas el paciente ya puede comer. ¿Correcto? Anestesia regional. El paciente sometido a anestesia general. 6 8 Un día generalmente. Es lo habitual, un día. Colecistectomía, penicectomía, tal. Al día siguiente, como hay un poquito de hilio, por anestesia, mientras están metabolizando, ¿qué le indican en los hospitales? Dieta líquida amplia. Y al día siguiente, dieta blanda y ya está comiendo normal. ¿Correcto? Y le suspenden todos los sueros. Si ustedes tienen un paciente que tiene una anastomosis intestinal, por ejemplo, 3 días en NPO, les dije. ¿Cómo progresan en estos pacientes gastrectomizados y todo que van a ver en su hospital? Primero, al tercer día, tímidamente, tolerancia oral. ¿Qué quiere decir? 50 centímetros de agua cada 2 horas por 6 veces al día. Eso es tolerancia oral. Su agüita de anís, 50 centímetros cada 2 horitas por 6 veces. Luego viene, de la tolerancia oral, viene la dieta líquida restringida. La dieta líquida restringida es una tacita de anís o puede ser una sopita muy poquita, pero líquida restringida equivale a un volumen de más o menos 500. Luego viene la líquida amplia, que el volumen es aproximadamente de 1000. Ahí entran las mazamorras, las sopitas. De la líquida amplia viene la dieta blanda. La dieta blanda es prácticamente la misma dieta que ustedes consumen, ¿no? Le ponen dieta blanda más líquidos a voluntad. ¿Qué quiere decir? Su comida más el agua que puede ingerir. Entonces, la progresión de la vía oral del paciente, que requiere varios días de ayuno, generalmente son los pacientes que han sido gastrectomizados, colectomizados y hay anastomosis, es tolerancia oral, líquida restringida, líquida amplia, blanda, completa, con líquidos a voluntad, la blanda y la completa, y se va a su casa. O sea, esa es la progresión. No, líquida restringida, al día siguiente pasan a líquida amplia, el paciente vomita, regresan a la restringida. 2 días restringida, el paciente no vomita, va a la líquida amplia, blanda y se va a su casa. Entonces, esto de la dieta puede virar así. Entonces, NPO,
tolerancia oral, dieta líquida restringida, dieta líquida amplia, dieta blanda, dieta completa. ¿Ya se dan cuenta? Esa es una progresión. Ustedes van a ver todos los días esto. Por eso es que les estoy haciendo bastante énfasis en esto. ¿Qué pasa si el paciente, se abrió, dicen, se fistulizó? Ese paciente no va a comer. Si no va a comer, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente tienen que pensar en lo que es la nutrición. Y hay dos formas de nutrirlo, por la vena y por el tubo digestivo. ¿Correcto? Dos formas de nutrición. ¿Cuál creen ustedes que sea mejor para el paciente? ¿Por el tubo digestivo o por la vena? Por el tubo digestivo. Siempre lo natural es mejor. Si ustedes pueden usar esa vía natural que es el tubo digestivo, es mejor eso. Pero si el paciente está con obstrucción y está saliendo un drenaje alto por la sonda y ustedes quieren encima nutrirlo por ahí, no van a poder. Entonces tienen que entrar a la vía de nutrición parenteral. Y lo otro es que si un paciente, por ejemplo, está con 40 kilos, ha bajado de peso, está hasta el 100 el paciente y tiene que operarse y está con albúmina de 2 y todo, con nutrición enteral van a demorar más en nutrirlo y tienen que ponerle una parenteral para nutrirlo y operarlo. Entonces la nutrición enteral tiene sus ventajas y la nutrición parenteral es mucho más invasiva, más agresiva, pero es menos ideal. ¿Sí? Entonces, vamos con este preámbulo a ver la parte de nutrición enteral. La nutrición enteral, mal estado de nutrición o desnutrición, tracto funcional y posible ingerir alimentos. Contraindicaciones, obstrucción intestinal. Entonces, cuando un paciente tiene el tracto gastrointestinal intacto, hay que darle nutrición enteral. ¿En qué casos, por ejemplo, se utiliza la nutrición enteral? De forma... Llega un paciente politraumatizado, no es quirúrgico, por ejemplo, politraumatizado y está con un Glasgow 3, Glasgow 4, prácticamente muerte cerebral, y dice, este paciente va a ser si responde o no responde, empieza a responder, el Glasgow empieza a subir, pero el toque está intubado, sedado, y ya pasaron 7 días. En 7 a 10 días se consume el glucógeno hepático y muscular y a ese paciente tienen que darle nutrición. Entonces su parámetro de tener a un paciente sin comer, ¿cuántos días son? 7 a 10 días, máximo 10 días y 7 mínimo. O sea, hasta 5, 6, 7 días ustedes pueden llegar ahí, pero después tienen que ya pensar en darle nutrición. Entonces, si tienen ese paciente, por ejemplo, le hacen, está intubado, o le ponen una cucharita con mazamorra al costado, ¿va a comer o no? No, tienen que poner. Entonces le ponen una sonda nasogástrica y de frente la comida al estómago. O le ponen una sonda de frente al yeyuno y la comida va al yeyuno y empieza a comer. ¿Cuál es el riesgo de estos pacientes con sonda? Que el cardias es un esfínter virtual que está abierto o parcialmente abierto. Entonces es muy frecuente de que haya un reflujo y eso pase a la vía respiratoria y los pacientes que tienen muchos días con sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal pueden hacer una neumonía aspirativa y es que complican más. Entonces ahí hay que pensar de darle, si el paciente va a tener mucho tiempo nutrición, una gastrostomía, una yeyunostomía, ¿correcto? Eso es para utilizar el tubo digestivo.